Buenos días, hermanos. Bienvenidos al culto esta mañana. Bienvenidos a todos a la Iglesia Bautista Amistad en Cristo. Gracias por estar presente con nosotros esta mañana. Y espero que todos estén muy bien. Los extraño mucho. Y hermanos, estoy en oración por la reapertura de la iglesia. Estamos esperando por unas cosas. Entonces, oren por favor que podemos reunirnos juntos muy pronto. Entonces, hermanos, esta mañana quiero predicar un mensaje. Se llama Ser Valiente. Ser Valiente. Vamos a Josué, el libro de Josué. Y hermanos, ese mensaje es muy importante. Y vamos a leer primero en Josué capítulo 1, versículo 6. Vamos a mirar a otros versículos y en este mensaje, pero para empezar vamos a leer versículo 6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a ese pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Y antes de continuar, vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra de nuevo. Ayúdanos esta mañana a escuchar muy bien al mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a entender y aceptar lo que tú quieres, Señor. Ayúdame a enseñar y predicar claramente y con poder. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu gracia, tu amor para nosotros. Gracias por tu gran salvación que, que hemos recibido por tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana de nuevo. Gracias por cada persona que está presente. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, me encanta la historia de Josué. Josué era un hombre que fue tan valiente, ¿cierto? Tan valiente en frente de muchas pruebas y luchas. Hermanos, la primera vez que el hombre Josué aparece en la Biblia es en Éxodo 17. Vamos a Éxodo 17 y vamos a leer un versículo. Esa es la primera vez que la Biblia habla de este hombre Josué. Capítulo 17 de Éxodo, versículo 9, dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal, pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. En esa historia, Moisés dice a Josué pelear con Amalek. Entonces, de la primera vista de Josué, él está luchando, está peleando. Hermanos, este hombre fue tan valiente. Pero en el pasaje, en Josué, volvemos por allá porque vamos a leer otros versículos en ese capítulo, Josué 1. Pero en ese pasaje, Dios dice a Josué, sé valiente.
Entonces, hermanos, la calidad como cristianos que necesitamos es ser valiente. ¿Qué dice? De nuevo, esfuérzate y sé valiente. Hermanos, la realidad es que esta vida cristiana no es fácil. Es tan difícil vivir como cristianos en este mundo tan oscuro. Hay mucha gente en ese mundo que dice que creemos en mentiras y historias que no son reales y que creemos en un Dios que no existe. Pero hermanos, sabemos que todo eso no es la verdad, ¿cierto? Podemos decir, yo tengo la verdad. Yo sé que un día pasaré la eternidad en el cielo. Gloria a Dios por eso. Tengo un Padre celestial que me ama y yo quiero servirle hasta la muerte. Hermanos, como Josué, necesitamos ser valiente hoy en día. Hermanos, hay unas razones para ser valiente. Y esta mañana vamos a ver la necesidad de ser valiente. Primero, vamos a mirar en versículo 6 de Josué 1 y vamos a leerlo de nuevo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Hermanos, necesitamos esforzarnos y ser valiente, porque hermanos, tenemos una herencia para obtener. Tenemos una herencia para obtener. La Biblia habla unas veces acerca de nuestra herencia. Vamos a Efesios 1. Efesios 1. Vamos a hablar más de esta historia en Josué, pero primero quiero leer estos versículos en Efesios. Efesios capítulo 1 y vamos a leer en versículo 10. Efesios 1, 10 y dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en él, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Hermanos, en ese versículo vemos que en Cristo obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Esa palabra predestinado, hermanos, cuidado, ojo, no habla de que Cristo o Dios escogió a nosotros para ser salvados. No, hermanos. Esa es una doctrina falsa, se llama el calvinismo. Lo que dice el calvinismo es que Dios escoge quién será salvado. No es la verdad. Lo que ese versículo nos dice es que somos predestinados a ser
hijos de Dios. Podemos recibir la herencia de Dios. Somos predestinados simplemente a recibir la herencia, no para ser salvados. Podemos aceptar o rechazar la salvación. Pero, hermanos, después de recibir la salvación, somos predestinados a recibir la herencia. Vamos a versículo 4 y 5 de Efesios 1. Efesios 1, vamos a leer versículo 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Esos versículos nos explica mejor lo que Dios dice en ese capítulo. Predestinado para ser adoptados. Hermanos, somos adoptados como hijos de Dios para recibir todos los privilegios y las bendiciones de ser hijos. Hermanos, lo que aprendemos de ese pasaje es que tenemos una herencia para obtener. Pero hermanos, es una lucha. Volvemos a Josué 1. Hermanos, Dios dice en Josué 1, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque vale la pena. Tiene una herencia para obtener. Josué, Israel, tiene una herencia para obtener. Vale la pena, vale la lucha. Hermanos, Dios nos ha dado una herencia, pero tenemos que obtenerla. Como Israel, ellos tenían que entrar y obtener esa tierra prometida. Dios había dado a Israel esa tierra, pero fue la decisión de Israel y Josué obtener esa herencia. Ya tenemos. Podemos obtener esta herencia, pero tenemos que hacerlo. Hermanos, debemos entender que Dios quiere que obtenamos nuestra herencia. Él quiere que recibamos las bendiciones que Él provee. Pero hermanos, tenemos que esforzarnos y ser valientes en esta vida cristiana. Porque este mundo puede distraernos y apartarnos de las bendiciones que Dios quiere para nosotros. Hermanos, ser valiente significa simplemente que confiamos en Dios y tomamos la decisión que estaremos firmes en la palabra de Dios y su voluntad. Hermanos, debemos ser valientes porque tenemos una herencia para obtener. Segundo, debemos esforzarnos y ser valiente porque Dios manda la obediencia. Vamos a Josué 1, versículo 7. Vamos a leer. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley
que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha, ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Hermanos, necesitamos ser valiente porque Dios manda la obediencia. Cuando estudiamos la palabra de Dios, hermanos, vemos que Dios quiere la obediencia. Ese es tan importante, pero es difícil. Vamos a 1 Samuel 15. Primero Samuel 15. Y vamos a leer una historia del rey Saúl y el profeta Samuel. Primero de Samuel 15, versículo 13, dice: Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues, ¿qué balido de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Cuando eras pequeño a tus propios ojos, no fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel. Y Jehová te ungió por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en una jornada y dijo: Ve y destruye los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has obedecido la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la jornada que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En esta historia, hermanos, vemos la importancia de obedecer. Dios manda a Saúl matar y destruir todo de Amalek. Incluye las posesiones y el rey. Pero Saúl no lo hizo. Él salvó muchos animales y no obedeció a Dios. Samuel viene a Saúl y dice: ¿Por qué no ha obedecido la palabra de Dios? Y al fin dice: obedecer es mejor que los sacrificios. Hermanos, más que lo que podemos ofrecer,
más que nuestro servicio, más que las palabras bonitas que podemos predicar o enseñar. Dios quiere la obediencia. Si no obedecemos a Dios, estamos contra la voluntad de Dios. Hermanos, Dios siempre tiene un plan. Y si no queremos obedecer a Dios, no podemos hacer la voluntad de Dios. Por esa razón, debemos esforzarnos y ser valiente para obedecer a Dios. Es tan difícil, hermanos, porque a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer en ese momento. Estamos pensando, pero Dios, ¿por qué debo hacer este? ¿Por qué Dios? Piense por un momento, hermanos, si estaba en el lugar de Saúl. Los animales tienen mucho valor, ¿cierto? En esa época, los animales estaban un símbolo de riqueza. Yo pienso que Saúl pensó, ¿por qué tengo que matar todos los animales? Puedo salvar solo los mejores. Sería un desperdicio matar todos, ¿cierto? Creo que Dios entiende. Creo que está bien con Dios. Hermanos, cuidado con ese pensamiento, porque cuando nos permitimos pensar, yo sé mejor que Dios sabe, ya estamos en desobediencia. Hermanos, nuestra obediencia es necesario si queremos disfrutar las bendiciones de Dios. Pero es duro. A veces es difícil obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra carne piensa que sabe mejor. Piensa que puede hacer lo que quiere. Pero hermanos, debemos ser valientes, porque la carne es débil. La carne no quiere obedecer a Dios. Vamos a Mateo 26. Mateo 26. Y versículo 41. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entráis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús está orando justo antes su crucifixión. ¿Y qué hacen los discípulos? Están durmiendo, no están orando. Y Jesús dice a sus discípulos, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que significa, hermanos, es que la carne no está dispuesto a obedecer. No quiere hacer la voluntad de Dios. Simplemente quiere hacer su propia voluntad.
Entonces, hermanos, debemos ser valientes. Debemos esforzarnos porque Dios manda la obediencia. Entonces, hermanos, finalmente, esta mañana, necesitamos esforzarnos y ser valiente, porque hay batallas para vencer. Hay batallas para vencer. Volvemos a Josué 1. Y hermanos, Israel estaba al punto de entrar en la tierra prometida. Y Dios sabe que en el futuro cercano hay batallas para vencer para Israel. Dios dijo a Josué, sé valiente, porque él sabía que en el futuro habrá batallas, luchas que no se podrían imaginar, batallas que podrían vencido solamente por la obra de Dios. Solo tenemos que mirar a la batalla a Jericó. La ciudad de Jericó era tan grande. Historiadores dicen que los muros de Jericó eran 2 metros de espesor y 5 metros de altura. Hermanos, piense por un momento. Piense en lo que ellos pensaron. No, no podemos trepar este muro. No podemos derribar este muro. No es posible. No, esa batalla es imposible vencer. ¿Cierto? Pero hermanos, lo que ellos aprendieron es que con Dios luchando las batallas, sí, es posible. Pero Dios lo hizo en una manera tan diferente. Lo que ellos hicieron y Dios dijo a ellos es que ellos marcharon alrededor de la ciudad cada día por 7 días. Y en día 7, ellos marcharon alrededor la ciudad 7 veces. Y después gritaron y tocaron las trompetas. Y Dios, no ellos, no Israel, no Josué, sino Dios derribó los muros. Una victoria que ellos no pensaron ser posible, pero fue posible. Hermanos, a veces no entendemos Dios. No entendemos lo que Dios hace, pero Él siempre tiene un plan. Vamos a Isaías 55. Isaías 55. Hermanos, Dios siempre tiene un plan. Isaías 55, versículo 7.
dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Su camino es más alto que nuestro camino. Hermanos, Dios quiere vencer nuestras batallas. Él quiere ayudarnos, pero debemos confiar en Él. Debemos ser valiente y permitir a Dios luchar nuestras batallas. Y debemos entender que Dios tiene el control. Si queremos seguir a Dios, si queremos hacer su voluntad y servir a Él, vamos a enfrentar batallas como Israel. Y no serán fácil. Pero con Dios es posible vencerlas. Vamos a 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Creo que casi todos saben esa historia. 1 Samuel 17, versículo 44. Y dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Esa historia de David, hermanos, es tan conocido, porque es una historia tan impresionante. Un joven, David, sin experiencia de batalla, pero con la experiencia de confiar en Dios, ¿cierto? Solo con una onda y piedra, él mató Goliat. Pero hermanos, en esos versículos, David dio testimonio que no había
no estaba sí mismo, sino Dios que ganó la batalla. Él dijo, de Jehová es la batalla. Él os entregará en nuestras manos. Hermanos, esta mañana, si están entrando en una batalla, si están en el medio de una batalla, sabe de Jehová es la batalla. Él tiene el control. Solo tenemos que ser valiente y esforzarnos. Y dice, yo confío en Dios y Él puede ganar la batalla. Hermanos, en mi vida tan corta, tengo 31 años, yo he enfrentado tiempos cuando necesitaba esforzarme y ser valiente. No he entendido exactamente lo que Dios estaba haciendo. Yo no entendí su propósito, pero ya entiendo esto. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Hay 3 razones esta mañana para esforzarnos y ser valiente. Hermanos, hay una herencia para obtener. Podemos recibir las bendiciones de Dios en esa vida si estamos valientes y no permitimos que la carne tiene la victoria. Dios manda la obediencia, hermanos. Y hay batallas para vencer. Hermanos, esta mañana, permite a Dios usar ese mensaje en su vida. Sé valiente. Entiende bien que Dios está con nosotros y podemos depender en Él. Sé valiente. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana que nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra. De que podemos aprender ser valiente. Ayúdanos, Señor, confiar en ti. Ayúdanos obedecerte. Ayúdanos obtener la herencia que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias por estar presente esta mañana. Gracias por su atención. Y hermanos, espero que todos tengan una semana excelente. Que Dios los bendiga.